Te doy gracias, Señor Todopoderoso. Te doy la honra y para ti, Señor. Espíritu Santo, te doy gracias. Invito a los ángeles aquí, a esta enseñanza. La honra y la gloria para ti, Señor. Amén. Y ahora vamos a hablar sobre el Dios de lo imposible. Soy el Dios de lo imposible. Todo lo que tienes que hacer es pedirme y se te hará de acuerdo con mis planes. Mis planes para ti están escritos en el libro de la vida. Cada uno vive ese día como si fuera el último. No te preocupes por el mañana. Cada día es diferente. Examina tu corazón cada día. Pasa tiempo conmigo. Verás que tu vida será posible, no importa las circunstancias que estés pasando. Enfoca tus ojos en mí. Soy el Dios de lo imposible. En medio de la oscuridad que cubrirá a esta tierra, habrá luz, que es la gloria de Dios, que será derramada en las naciones antes de mi venida. Soy un Dios que te ama. Quiero pasar mi tiempo contigo, revelarte los secretos celestiales antes de que pasen. Cada día hay señales, maravillas y milagros al día, al igual que sanidades y liberaciones en las naciones. Ven mientras hayas tiempo. La puerta ya se está cerrando. Muchas son las catástrofes, persecuciones de mis cristianos vendrán a esta nación. Debemos estar preparados para enseñar la buena noticia a la cosecha. Debemos estar preparados para enseñar la buena noticia a la cosecha. Son muchos los mártires que lloran en el cielo por justicia y me piden ya no más. Mi juicio se acerca. Arrepiéntete mientras haya tiempo. Chequea tu corazón y mi relación conmigo a diario y pasa tiempo conmigo. Escucha mi voz y sigue mis instrucciones. Obediencia total es lo que requiero en esta dispensación. Hay mucho por hacer. El mundo está lleno de confusión y muchos son los que van al abismo sin conocer mi palabra. Cuando amo a mis hijos, que quiero que todo lo imposible sea posible y llenarlos de mi amor agape, unción y consumirte con mi fuego. Purifica tu corazón y sígueme en este día. Soy el Dios soberano, el omnipotente y misericordioso con todos, y esperándote con las manos abiertas. Y aquí hay un versículo que el Señor me dio, Marcos 10:27. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero nada para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Dios nos ama, que quiere ver Él quiere ver que sea todo posible en nuestra vida, cuando parece que todo es imposible para nosotros. Dios puede mover cualquier montaña que haya en nuestro camino y Él nos da la autoridad, que es la palabra de Dios, y nos enseña a pararnos en ella como una roca que no puede ser movida. Y ahí lo que más me ayuda aquí es como una roca, porque uno se sienta como en una roca, como Pedro. Y Jesús le dijo: en esta roca edificarás tu iglesia. Dios nunca está tarde, siempre está a tiempo, aunque parezca que no. Él quiere que aprendamos a confiar en Él y a tener fe y a esperar en su tiempo. Y aquí hay Jeremías 32:27. Yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Dios nos ama y conoce nuestra condición. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y nos revela sus planes para nosotros por medio de sus profetas. Uno de ellos fue Jeremías. Y aquí tenemos en Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé y te enseñaré y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Cuando estamos diciendo que Él te dará a conocer sus planes, si tú pasas tiempo con Él, Él te revela a ti cosas celestiales.
te revela sus planes, te da revelación, porque es el tiempo que tú estás pasando con el Señor. Es el tiempo que ustedes están pasando juntos. Es esa unión tuya y del Señor Dios. Dios les aseguró a Jeremías que solo tenía que pedir y él le respondería. Dios siempre está listo para contestar nuestras oraciones, pero primero debemos pedirle que nos ayude. Por supuesto que Dios puede satisfacer todas nuestras necesidades sin que se las pidamos, pero cuando lo hacemos estamos reconociendo que es solamente Dios quien puede ayudarnos en estas necesidades y que no lo podemos lograr por nuestras propias fuerzas, sino solamente lo podemos lograr por medio de Él. Cuando hagamos nuestras peticiones, debemos ser humildes, desechar todo orgullo, autosuficiencia y comprometernos a obedecerlo. La obediencia es algo muy importante para el Señor. Y aquí tenemos Lucas 1:37. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios siempre quiere que confiemos en Él y tengamos fe en las cosas que tú no puedes ver. Declararlo, que así será. Y tenemos aquí Marcos 5:21-43. Y este es un verso muy importante porque en estos versículos voy a estar hablando de la fe y cómo Jesús mostró y sanó a personas de lo que un humano no puede hacer, porque Dios es Dios de lo imposible y Él usó a su Hijo para hacer estos milagros. Y aquí voy a leer Marcos 5:21-43. Después que Jesús regresó de la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. En el versículo 22, llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies. Versículo 23, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Versículo 24. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, lo cual lo apretujaba. En el versículo 25. Habría entre la gente una mujer que hacía que 12 años padecía de una hemorragia. Y cuando estamos hablando de eso, en el versículo 26, había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. ¿Y sabe qué es lo más importante aquí? Cuando la mujer que cuando le tocó el manto a Jesús, y no me quiero adelantar, ella tuvo fe. Ella solamente dijo: si yo pongo la mano en su manto, voy a ser sanada. Ella confió en el Señor, ella confió en Dios, tuvo fe. En el versículo 28, y pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Y este es un versículo impactante, porque ella tuvo fe. Había tanta gente en la multitud, pero ella sabía que si ella tocaba el manto de Jesús, iba a quedar sana. Y así fue. Versículo 29. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Imagínate una mujer sufriendo esa aflicción por tantos años. En ese tiempo que ellos no tenían la tecnología que nosotros tenemos ahora. Y solamente fue Dios Todopoderoso que sanó, que hizo que lo que era imposible fuera posible, sanándola a ella de esa hemorragia. Al momento también Jesús se dio cuenta de que él había salido poder. Así que volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Versículo 31. ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Versículo 32. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo que lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo.
y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Versículo 34. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. ¿Qué fue lo más importante aquí? Porque ella tuvo la fe, tocó el manto de Jesús. Ella fue sana, ella fue sanada. Y ya no tenía esa aflicción, ya no sufría de esa hemorragia que ella tenía. Versículo 35. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Versículo 36. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tenga miedos, cree nada más. Versículo 37. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo, Juan y el hermano de Jacobo. Versículo 38. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Versículo 39. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino está dormida. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir aquí? Jesús usó una forma de explicar en ese momento que solamente la niña estaba dormida, que no estaba muerta, para poder apaciguar las cosas. En el versículo 40, entonces esperaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Versículo 41. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y ese versículo es impactante. Talita, que significa talita cum, que significa niña, levántate. Y Jesús lo dijo con esa autoridad. Esa es la autoridad. Nosotros también podemos tener esa autoridad. ¿Y qué es lo que se requiere aquí? Que tengamos fe, que tengamos esa confianza y confiemos en el Señor. Ante ese hecho, todos se llenaron de asombro. Versículo 43. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. Jesús cruzó el mar de Galilea y fue a Capernaum a ver a Jairo, porque él era un líder de la sinagoga local. Y tenía su responsabilidad de supervisar la adoración, dirigir la escuela que funcionaba allí durante la semana y chequear el edificio. Había una mujer que sufría de una condición incurable que le causaba una hemorragia continua. Quizás este sufrimiento que tenía esa mujer y esa aflicción era un desorden menstrual, pero o uterino, pero el cual hacía en una ceremonia judía que eso fuera impuro. La hacía impura y por consecuencia quedaba ella excluida de toda ceremonia social. Ella estaba desesperada porque ella quería que Jesús la sanara, porque ya los doctores, los médicos en ese tiempo no la podían sanar. Ella sabía, y ella sabía que si tocaba en la ceremonia su enfermedad haría que él quedara impuro por ley judía. Pero miren cómo es esto. Dios es grande. Dios es Dios de todo. Lo que es imposible, Él lo hace posible. Dios siempre está listo para ayudarnos. Y lo que aparentemente parece imposible, se hace posible por medio de nuestra fe. Lo más importante es que tengamos fe, que confiemos en el Señor y también que oremos, es muy importante. En la desesperación de la mujer, ella estaba desesperada y no encontraba de qué hacer. Lo único que ella dijo: yo toco este manto y con esto quedó sana. Ella sabía que si tocaba el manto de Jesús, ella iba a quedar sana.
En el caso de Jairo, Jesús levantó de la muerte. Estamos hablando, resucitó a la hija de Jairo e inmediatamente ella fue sanada. Cuando Jesús le dijo, niña, talita cum, levántate. Y así ella fue sana. Ella fue levantada. Dios hizo otro. Lo que estamos aquí en los milagros que hizo Jesús en su tiempo. Dios hace milagros para que el ser humano, lo que nosotros no podemos hacer, lo hace Dios. Pero para Dios todo es posible. Para el ser humano es imposible hacer muchas cosas que Dios puede hacer posible. Y también Dios nos da autoridad para hacer muchas cosas en su tiempo. ¿Y qué es lo que quiero decir con esta enseñanza? Con esta enseñanza los quiero dejar que sepan que para Dios no hay nada imposible, que todo lo imposible es posible por medio de Jesús. Espíritu Santo, Señor Dios Todopoderoso, la honra y la gloria para ti. Te doy gracias en esta noche, Señor. Te doy gracias por esta enseñanza. Te doy todopoderoso, mi Señor. Amén.